Romanos 5 del 12 al 14 dice de esta manera: por tanto, ahí estamos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien preciosos los versículos, tienen mucho contenido, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Poderosísimo Dios, amoroso y dulce Padre, creador del universo entero, Señor, tú hiciste todas las cosas que existen, aún a nosotros. Permítenos, Señor, disfrutar del propósito con el cual nos hiciste, y ser entonces absolutamente felices al postrarnos ante ti, al adorarte a ti, manifestando que conocemos quién eres, recibiendo tus bendiciones porque conocemos tus promesas. Señor, guárdanos en ti, danos vida en ti, porque es de la única manera que podemos adorarte a ti y ser felices nosotros por tu gracia, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, Dios Espíritu Santo, a encontrar ahora, a discernir qué dice tu palabra, a discernirla, y una vez discernida, entonces la comamos toda, nos transforme de pies a cabeza, Señor, y no nos deje duda entonces de cuál es tu propósito de purificación para nosotros, matando el pecado que nos retiraba de ti. Bendito Dios, manifiesta en nosotros hoy entendimiento a través de tu Espíritu, para que tengamos esta comunicación vívida contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amoroso. Amén. El versículo 12, comenzando allí, dice: por tanto, la palabra por tanto, para comenzar, es por lo que hemos dicho. ¿Sí? Y no podemos continuar si no sabemos qué dijimos, porque ya se nos olvidó tal vez, o usted no se acuerda, o no vino cuando hablamos de eso. Pero dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, ¿qué significa esta frase? Significa por lo consiguiente, o a consecuencia por lo dicho. Lo que acabamos de decir tiene absoluta relación con lo que sigue. Por tanto, quiere decir lo que está atrás de esto y lo que sigue está conectado. Veamos pues cómo es que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, usa esta siguiente porción de la Escritura como tipo de bisagra entre lo dicho en cuanto a la reconciliación y el pecado, que es de lo que vamos a estar hablando. Cómo usa Pablo esta palabrita, por tanto, sí, para conectar la gloria que hemos estado escuchando de que Jesús murió por amor a nosotros, y que es su amor por el que nos hizo, y que es su amor el que nos reconcilia. Sí, y ahora, por tanto, esta relación, esta bisagra que divide las dos cosas, que las une, sí, vamos a ver, este sigue. La reconciliación que vimos nosotros era la salvación por fe, por gracia de Dios. Eso es lo que estábamos viendo, la salvación de Dios, la salvación que Dios nos trajo por su absoluta gracia, que representa su amor incondicional. Significa una nueva amistad con nuestro Señor, con nuestro Creador. Esa es la reconciliación y los orígenes. Y vamos a ver ahora la comparación ahora de esta relación tan maravillosa con los orígenes del maldito pecado que nos separa de Dios. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está la conexión? Y vamos a verla hoy. Pongamos atención, Dios es absolutamente santo. El problema es que los hombres no. Dios es de naturaleza perfecta, justo, amoroso. Nosotros tenemos naturaleza de pecado, con amor solo para nosotros mismos. Y por eso
somos injustos. La consecuencia es que el hombre no tiene capacidad de salvarse a sí mismo y su futuro es, sin lugar a duda, el infierno. No tiene ni una posibilidad de salvación. No cabe en el hombre la opción de ganar el cielo. El hombre es un mal juez, porque siempre piensa en sus conveniencias y de acuerdo a lo que es lógica para él, pero no puede ser neutral. El hombre somos un mal juez. Peor aún, somos un peor juez, un juez muy malo de nosotros mismos. Porque normalmente todos pensamos que estamos bien. Cuando se oye del pecado, cuando Dios nos revela quiénes somos, cuando Él nos dice esas cosas, usted sabe, me han dicho, y me duele a mí también, no nos gusta oír que somos tan perversos. No nos gusta. Decimos, sí, yo conozco a mi vecino, así es. O mi esposa, así es. O mi esposo es bien perverso. Sí, no nos gusta eso. Pero Dios nos dice muchas veces eso. Sí, para que no se nos olvide, porque la única forma de estar enfrente de Él es si sabemos cómo somos y nos arrepentimos. Es la única forma de estar enfrente de Dios. Si sabemos y entendemos cómo somos y nos arrepentimos. Si decimos, yo no soy tan malo como los otros, entonces no nos arrepentimos y no podemos estar enfrente de Dios. Por eso nos repite tanto el Señor. Nuestra capacidad de salvarnos a nosotros mismos es nula. Nula. Y nuestro futuro sin Jesús es el infierno completo. No, el hombre no tiene ninguna posibilidad de salvación. No cabe en el hombre la opción de ganarse por sus obras el cielo. El hombre no le gusta oír eso, pero Dios está seguro, y es por eso que Dios mismo, que sí ama, y esa es la gracia de Dios. Nosotros no sabemos eso, no nos gusta, no lo entendemos, pero no podemos, si puedo yo salvarme, o no soy tan malo. Sí, la cosa es de que Dios sí sabe, sí, y actuó en el conocimiento que Él tiene, y lo que hizo era salvarnos sin pedirnos opinión. No nos salvó poniendo la votación. Porque me acuerdo una vez que mi papá me mandó decir con mi mamá, cuando él no era salvo, y yo les dije que yo estoy orando y ayunando para que ustedes vengan a Cristo, y mi mamá me dijo, dice tu papá que no estás ayunando por él ni sacrificándote por él, que él está bien con Dios. Sí, esa es nuestra actitud. No pensamos que necesitamos arrepentirnos para estar enfrente de Dios, porque no somos tan malos de lo que pensamos. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, siendo golpeado, torturado, porque nosotros estábamos lejos de alcanzar. Es más, estaba imposible de entrar al cielo. Entonces Jesús hizo tal cosa tan grande, porque Él sabe que nosotros no podíamos entrar al cielo más que porque Él nos lo diera regalado. Él sí ama, y se hizo a sí mismo puerta para nosotros para entrar al cielo. Antes de entrar de lleno al tema del origen del pecado, voy a darle 7 bendiciones espirituales que Dios nos regaló después de darnos su bendita gracia, la salvación, a través de la justificación y reconciliación. Ya hemos estado hablando de ese tema y quiero que se quede bien clarito. Nosotros recibimos la salvación por gracia, pero la salvación por gracia, por creer en Él, que es lo que tenemos ahorita. Sí, vean esto, tiene 7 bendiciones extras. Estas 7 bendiciones son diferentes que la salvación que ya tuvimos, que es de gran bendición, es la bendición mayor, pero hay 7 cosas que recibimos, 7 gozos que tenemos cuando recibimos la salvación, y esas son estas. No solo tenemos ahora la seguridad de un día estar con Jesús en su reino eterno, pero tenemos hoy día el gloriarnos en Dios aquí y ahora. Tenemos la salvación de un día ver a Dios cuando nos muramos o Él regrese. Nos muéramos y Él regrese. Pero ahorita mismo, día con día, tenemos gozo en el Señor. Tenemos gloria de Dios ahorita, en cada día de nosotros. Primera, dice el Señor que nos dio paz con Dios. Esa fue la reconciliación. Nosotros teníamos guerra contra Dios. Jesús vino y hizo la paz. La paz que el mundo no conoce, que no es la misma que haya una paz de nación contra nación. La paz de Dios es una paz interna. No es la paz de pegarnos, es una paz de decir, yo dependo de Dios, yo no tengo por qué estar enojado, ni agüitado, ni triste, ni nada.
tengo la paz de Dios, o la paz con Dios. Imagínense, la paz con Dios significa no tengo ni la más mínima de controversia ni duda de que Dios está conmigo porque estoy en paz con Él. Dios nos dio, Jesús nos trajo la reconciliación y significa la paz con Dios. Piensa en esa frase que está tan grande, no es chiquita como la paz que pensamos nosotros. La paz con Dios está más grande que lo que el hombre puede pensar inmediatamente. La paz con Dios nos trae mucha felicidad, nos trae una paz que en la palabra paz queda chiquita ante la paz con Dios. La paz con Dios nos hace una persona feliz. Segundo, nos trajo acceso a Dios, lo tenemos ahorita en la oración. Cuando nos comunica, ahorita mismo estamos en relación, no podía haber eso sin Jesús. No había acceso al lugar santísimo. Ahorita mismo estamos enfrente de Dios, escuchando su gloria de la palabra, su palabra gloriosa. 3, acceso a Dios mismo. La esperanza gloriosa de la gloria de Dios en nosotros. La esperanza gloriosa de la gloria de Dios en nosotros. Si esto significa, la esperanza gloriosa es esperar en la gloria de Dios y nosotros somos su gloria. Si cuando la gloria de Dios ha sido manifestada porque nos salvó, porque en su mente, en su corazón está en que nosotros no nos quedáramos rumbo al infierno, sino que fuéramos rescatados. Si la gloria de Dios, tenemos esperanza de estar un día con Él en su gloria, teniendo ahorita mismo esa esperanza de la gloria de Dios, de estar en la gloria, de recibir la gloria de Dios. No sé usted cómo, pero un día le dijo a Dios a Moisés, porque Moisés quería verle su rostro. Dijo: no, tú solamente vas a ver mis espaldas y vas a ver mi gloria. Y su gloria en el original era toda su bondad. Esa era la gloria de Dios. Moisés vio, Dios le permitió ver la gloria de Dios, y eso era toda la bondad de Dios. Ahora sí, tenemos ahorita mismo, usted día con día, acceso a la gloria de Dios, a toda la bondad de Dios. Ahorita, encima de la salvación es esto. Del 3 al 4, es la cuarta cosa que está en el versículo 3 al 4, dice: por pruebas, perseverancia y entonces seguridad de fe. A través de las pruebas conseguimos la perseverancia y entonces tenemos una seguridad de que estamos en Dios. Este es el carácter del cristiano. Ahora, esto fortalece al cristiano. Las pruebas fortalecen al cristiano. Las pruebas nos hacen saber que estamos vivos y preparados en Dios. ¿Qué significa? En mi fe. Porque ahora confío en Dios, tengo paz en Dios, tengo paz para con Dios. Sí, y estoy absolutamente con Él, tengo acceso a Él, tengo fe, estoy preparado. Las pruebas me prepararon. Las 5 que están en los versículos 5 al 8, el amor de Dios es tan claro. Fue por su amor, no hay otra razón por lo cual Él lo hizo. Tengo yo acceso a Dios. Las 6 está en el versículo del 9 al 10. Dios nos salvará de la ira venidera. Lo entendemos perfectamente bien. Jesús calmó la ira de Dios contra nosotros. Éramos sus enemigos por nuestra culpa. Ahora tenemos la reconciliación. Dios nos ha librado de la ira venidera. Ayer hablaron de esto uno de los pastores y mencionó algo bien maravilloso. Estaba diciendo que Spurgeon, que es Charles Spurgeon, él hizo una aclaración y dijo, esto está en el tercer capítulo de Apocalipsis, pero cuando decía que vamos a ser salvos de la ira, así decía, de la ira del tiempo, de la ira venidera. Sí, pero son como tiempos perfectos, el tiempo de la ira. Esa es la cosa, el tiempo de la ira. El tiempo es, como está el tiempo, es un tiempo específico, no es el tiempo en general, sino es en un tiempo o a tiempo, es el tiempo de la ira. Entonces sí sabemos que hay un tiempo en donde la ira va a ser manifiesta y Dios nos va a quitar de ese tiempo. Sabemos que es el tiempo de la gran tribulación. Dios nos va a rescatar de ese tiempo. Cuando tenemos estas cosas, la paz, no podríamos tener paz con Dios esperando ese descargo de ira. No podríamos, si tiene sentido todo esto. El último de las bendiciones es la reconciliación con Dios. Estas son las 7 bendiciones consecuentes a la salvación que el Señor ya les ha dado y que está continuamente reavivando al cristiano.
estas 7 bendiciones que vienen con la mayor, que es el que pasamos, digamos que brincamos del charco, estamos del otro lado del río, ahora con Cristo estamos siendo bendecidos cada día con estas bendiciones espirituales. Ahora necesitamos estar conscientes de estas bendiciones para valorar entonces el no tenerlas, que es estar en pecado. En nuestra nueva naturaleza disfrutamos de estas nuevas bendiciones. Nuestra naturaleza en vida santa. Para esto, Pablo se regresa hasta los orígenes de nuestro problema. ¿Cuál es el origen de nuestro problema como humanos? El pecado. Y lo que describimos nos hará más responsables ahora en nuestra vida santa. Santidad en la palabra. Adán representa nuestro yo antiguo y Cristo nuestro yo santo. Okay. Esa es la forma en la cual la palabra dice aquí, en lo que estamos leyendo ahorita, que Adán es la figura del que ha de venir. La razón es de que nosotros tenemos relación, nos identificamos con Adán, pero gloria a Dios que ahora nos identificamos con Cristo, con el nuevo yo, con el que a través de la palabra hemos sido ¿qué? Santificados. Amén. Amén. Eso es glorioso. Con los dos nos identificamos hoy día, y en los dos tenemos una cosa o la otra. En Adán somos todos pecadores, lo hemos heredado y lo traemos en la sangre. Dios creó en Adán a un hombre eterno para convivir con él. Dios creó un hombre eterno para convivir con él. Dios hizo a Adán y a Eva y convivía con ellos y los hizo eternos. Sí, mucha gente ahora le pone, eso es un comentario allí que quiero poner, le pone, según sacan la edad de las piedras, la edad de los montes, la edad de los huesos que encuentran, sí, y dicen que esto era cientos de miles de años y esto otro. Sí, cuando Adán creó al hombre, lo hizo un adulto. Nunca dice aquí que lo hizo como un niño, ni que lo hizo crecer como un niño. Él dijo que creó todas las cosas viejas, con un aspecto de adulto o maduro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos sacar la edad de las cosas cuando lo que Dios creó era algo en una forma madura? ¿Está bien? No tiene sentido. Entonces ahí se acaba el sentido de la evolución, porque tenemos una creación que Dios hizo con unas personas ya con edad, sin papá ni mamá, porque así lo creó a él, y a su esposa también la sacó y no le dio a Adán grandote, a una niña chiquita. Cuando Adán la vio, dijo, wow, man. Sí, ya estaba grande, pues, ¿verdad? Dios creó a Adán, a un hombre eterno, para convivir con él. Pero este se rebeló contra Dios. No es el tipo de pecado el problema. Ahora, fíjese muy bien en esto. Si ya hemos oído hablar y sabemos la historia, y fue la desobediencia de Adán contra Dios lo que causó el pecado para toda la humanidad en todos los tiempos hasta el regreso de Cristo. Es el pecado consecuencia de la desobediencia de Adán. Ahora, no fue el tipo de pecado para no ponerle tamaño a los pecados o colores a los pecados. Si fue el pecado, fue la desobediencia, en sí fue la rebeldía. Eso es lo que es. Si no, a nosotros nos aparta de Dios el pecado, no el tipo de pecado o el tamaño de pecado. Nos aparta el pecado. Tan grave fue la rebeldía, el pecado, que ahora la consecuencia de ese pecado está todavía constante y sonante, y trayéndonos a nosotros a la muerte. Si la marca, recordamos el pecado porque cada día moriremos. Sí, Dios nos recuerda nuestro pecado con la muerte perpetuamente, hasta que Él vino y mató la muerte, porque hizo la puerta del cielo y volvió al hombre a la pureza que tenía cuando lo creó. Eso es lo que hizo Jesús. Adán era sin pecado y Eva. Cuando cometieron pecado, ese fue el trato, digamos. No hagan eso o van a morir. Jesús vino y mata el pecado. Entonces otra vez volvemos al estado que Dios comenzó con los hombres.
de veras en serio que tiene sentido. Cuando Jesús viene, mata el pecado y nos dice a nosotros, el secreto para la vida eterna es no tener pecado, y tú no puedes quitártelo, pero yo vengo y te lo quito. ¿No tiene sentido? Es maravilloso, y esa es la cosa. Ese es todo el plan de Dios. Quitarnos del pecado para hacernos eternos otra vez. No es el tipo de pecado el problema, sino la rebeldía, la desobediencia que trajo la muerte a Adán, así a todos los descendientes de él hasta el día de hoy. El rey David dijo en el Salmo 51:5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros todos, por el pecado de Adán, muremos. Entonces todos tenemos esa maldición alcanzándonos todavía. ¿Okay? El género humano, en términos generales, por su naturaleza pecaminosa, tiene la incapacidad de agradar a Dios. En términos generales significa, el ser humano no tiene la capacidad, sin Jesús, de agradar a Dios. No importa que haga el ser humano o que haya hecho en la antigüedad, si no tiene a Cristo como su representante, no podemos agradar a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros todos pecamos en el pecado, o el pecado nos alcanzó a través de pecar con Adán. Ese es el gran problema que está pasando ahorita. Ahorita vamos a ver otras cosas en relación a esto. Vamos a entenderlo un poquito más, por qué Dios así lo estableció. Sí, la razón es esta: nosotros vamos a ir al cielo porque nosotros nos portemos bien. No vamos a ir al cielo porque mi mamá se portó bien, o porque mi mamá es cristiana o cristiano. Nuestros hijos no van a ir al cielo por lo muy esfuerzo. Mi mamá decía, yo tuve un sueño y yo vi a Jesús que me decía que así, con la mano. Y mi mamá decía esto. Y decía, entonces quiere decir que va a salvar a mis 5 hijos, decía mi mamá. Y un día le dije, mamá, no quiero ser el que le rompe la burbuja, ¿verdad? Pero yo voy a ir al cielo porque yo crea en Jesús. Y sus hijos, si creen en Jesús, van al cielo. Y si no, aunque está dicho, a lo mejor estaba diciendo, vas a ver. Cada uno va al cielo porque se arrepiente de sus pecados. Ahora, ¿por qué ahora tenemos esta muerte, esta maldición de muerte que nos alcanza a todos por el pecado de uno? La razón es de que es una muerte física. Así lo estableció Dios, y esa es la consecuencia física del pecado. No estamos muriendo para la eternidad por el pecado de Adán. Estamos muriendo físicamente. Esa es la consecuencia del pecado, de una transgresión, la cual fue una transgresión. Ahorita vamos a ver más de esto. Y Dios quiere que alcance ahorita todo. Déjenles digo, en el Antiguo Testamento, desde Moisés para atrás, y es lo que siguen en los versículos que siguen, pero se lo voy a adelantar, no había ley, lo que significa que no podía haber transgresión. Cada quien nada más tenía moral. Sí, conocía la maldad, pero nada te decía, si mientes es pecado. No decían, no había ley. Entonces nada más estaban basados a la muerte. Sabían que la muerte era la causa del pecado. Sí, entonces lo que reinaba era la muerte por conocimiento, porque conocían lo que era el pecado. Sí, era el pecado porque la muerte estaba constante. Entonces reinaba la muerte y no había transgresión. Pero Adán sí cometió esa transgresión, porque Dios le dijo directamente a él, no comas esto. Se le dio una ley. Entonces nadie pecó igual que Adán hasta que vino la ley. Adán hizo una agresión contra la ley. Los demás no, en el tiempo de antes de la ley. Vamos a seguirle. En Génesis 3:1-6, que es en donde se originó todo esto, dice: por la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comas de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No seas mentirosa, serpiente, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que no le importó que ya Eva le había dicho mentirosa a la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, y la misma
la misma forma de ver el pecado en este versículo se ve ahorita mismo el pecado. El pecado lo vemos, nos gusta, sabemos, nos atrae y luego pum, lo cometemos. Aquí ella dijo, dice, acá, el árbol era bueno para comer, dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a sus ojos, y eso es el pecado. Y codiciable para alcanzar sabiduría, que es vanagloria. Y tomó de sus frutos y comió. Y vio también, si el pecado empieza por la mirada y después, yo voy a tener algo, yo voy a conseguir algo. Dice, y tomó de su árbol y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchos dicen que fue ella con la manzana y Adán estaba por allá lejos dormido y luego Eva fue y lo despertó. Al parecer, Adán estaba ahí, viendo todo y aceptó todo, porque comió. Él no habló nada, pero comió del pecado. Muchos dicen, no, sí, pero por amor a su esposa, para no dejarla abajo. Como sea, si como sea, comió. Y a todos nos trajo la muerte. Ellos nos pasaron a nosotros esta naturaleza de pecado. Ponga atención a esto. Hoy día los seres humanos no pasamos a ser pecadores cuando pecamos. ¿Sí? ¿Por qué peca el hombre? El hombre no peca o no se convierte en un pecador cuando peca, sino que pecamos porque somos pecadores. No tenemos remedio. El pecado nos trajo la muerte. Dios un día quitará del todo el pecado y volveremos a tener la eternidad. La obra de Adán nos dio muerte. La obra de Cristo nos da vida hoy y cada momento eternamente. Y la enemistad por el pecado la quitó Jesús. Ahora vamos de justificación a una gloriosa santificación. Es importantísimo que nosotros entendamos que sin santidad, como dice la palabra, y fue lo que puse el versículo aquí, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Si nosotros pasamos de la reconciliación que Jesús nos trajo, sí, a alcanzar un día la santidad, a estar completamente en semejanza a Cristo cuando estemos enfrente de Él. Entonces, nuestra vida tiene que estar buscando la santidad en nuestras vidas nuevas, en nuestra nueva naturaleza de Cristo. Amén. Amén. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpó el pecado. Eso es lo que dije hace un ratito. Si antes de Moisés, antes de la ley, ya había pecado en el mundo, pero no hay ley. Dice, donde no hay ley no se inculpa del pecado. Había pecado, sí, no había ley, entonces no podíamos cometer transgresiones porque no había ley, pero sí había pecado. Vamos a ver. Dice, Dios nos dio a todos los hombres la capacidad de discernir entre lo bueno, entre lo blanco y lo negro, entre lo bueno y lo malo. La ley de Dios, hablando de los 10 mandamientos, nos muestra los pecadores que nosotros somos. Por eso decimos que la ley no salva, sino condena, aún siendo la ley buena, pero nos da a saber nuestra perversión. Sí, antes no sabíamos qué tan malos éramos hasta que vino la ley y vimos, no matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Nos quedamos chiquitos en nuestra santidad cuando vimos la ley. Entonces nos trajo condenación, algo que es bueno. ¿Se fijan en eso, sí o no? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, fue claro que desobedieron una orden directa de Dios, transgresión. Y él dijo, si así hacen, entrarán en la muerte, morirán. Eso está en Génesis 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Eso fue lo que les dijo Dios a ellos. No había todavía ley, pero sí maldad en los hombres. Y Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, y para Él nada es imposible, castigará a los que practican el mal, porque sí sabemos que el mal, aún ahorita,
Entonces, si usted sabe, si los 10 mandamientos no dice, no pensarás mal o no tendrás un mal pensamiento de tu hermano o de tu hermana, bueno, usted sí sabe que eso es mal. Usted sí sabe que eso es un pecado, ¿sí? Entonces, aunque no esté en la ley, todavía usted sabe que es mal. Tenemos esa conciencia del mal. Tenemos la ley, sí, pero lo que Dios va a castigar es lo que está. Él sí ve el corazón de nosotros y sí mira nuestra maldad. Dice, como Caín, que mató a su hermano, y cuando destruyó, esa es una forma, Dios supo que Caín había hecho eso y lo castigó por eso, que él dijo que eso era malo. Ahora cuando destruyó Dios a los hombres por el diluvio, porque su maldad era mucha. En Génesis 6, del 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal, en continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Se agüitó, lo lastimamos todos los hombres, todavía seguimos en esa forma. Sí, por eso es que el amor de Jesús nos constriñe, porque sabemos absolutamente que el pecado de nosotros lastima a Dios. Sí, no le afecta físicamente, Él es espíritu, pero le afecta que nosotros, a los cuales Él dio regalada la santidad y la vida eterna, sí, la reconciliación, ahora no nos importa nada y vayamos por los caminos de la maldad. Eso lastima a Dios. Así que le dolió su corazón. Entendamos así: sí había pecado, pero no había transgresión, porque la transgresión es una violación a la ley, y como no había ley, no podía quebrarla a nadie, pero sí podían ser malos. Por eso entendemos que no eran juzgados por la ley, sino por el pecado, que es muerte. Entonces, por eso dice en el 1 que la ley, que la muerte reinaba. Sí, porque esa era la forma que encontraban la causa del pecado, la muerte, y hasta la fecha todavía es. En el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán, o acá es donde decía, no habíamos leído. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión. Eso significa que el que tenía transgresión contra la ley no era nadie, porque no tenía ley, pero sí uno que le dijo, Dios, no hagas esto. Entonces los demás no pecaron como pecó Adán hasta Moisés, pero todavía tenían el pecado que significaba la muerte. Si todavía eran participantes del pecado de transgresión de aquel, y sus pecados de maldad todavía contaban, porque traían muerte. Eso es lo que está diciendo aquí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Comenzaremos por hacer una distinción importante. La muerte. ¿La conoce usted, la muerte? Yo creo que sí. De acuerdo a la Biblia, conocemos 3 clases de muerte. La primera es la muerte espiritual, cuando uno peca, porque todo pecado te aparta de Dios, ¿sí? Y significa muerte. Pero esa es una muerte espiritual. Vamos a dejarla allí. Esa la conocemos. Porque el pago del pecado es muerte. Nos aparta de Dios, y Dios es la vida. Romanos 6:23. Luego tenemos la muerte física, de la cual también entendemos a consecuencia del pecado de Adán. Esta muerte todos tenemos. A ver, déjame leer otra vez. Del pecado de Adán, esta muerte todos la tenemos. Nos vino como un tipo de herencia por ser descendientes del primer hombre, Adán. Mueren los pecadores y los redimidos. Ahora, ¿quiénes son los que participan del pecado de Adán? Los descendientes de Adán. ¿Quiénes son estos? Ya no, aquí le puse una listita. No sé si usted quepa aquí, pero ahí le va. Mueren los pecadores y los redimidos. Mueren los altos, los chaparros, los feos y los bonitos, los inteligentes y hasta los niños. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice, y también conocemos por la Biblia que vendrá la segunda muerte definitiva. Entonces ya conocemos dos muertes, que la primera nos aparta de Dios, quien es vida. Esa es la primera muerte espiritual. La segunda es muerte física, la que también conocemos, sí, pero esperamos una muerte definitiva, en donde es una absoluta separación con juicio y con perpetua condenación. Ese es el día que resuciten a alguien para estar en el día del juicio, en la presencia de Dios
y Dios los condene para siempre. Esa es la última muerte. Esta última no puede ser heredada, solo es por decisión personal. Tampoco la puedes tener por casualidad. Esta muerte llegará al hombre o mujer que ignore el evangelio de Cristo, que no reconozca a Jesús como su dueño y Señor, y que no acepte la muerte del Hijo de Dios como pago total por sus pecados. Esa última muerte, Jesús dijo, ay de que llegue a la segunda muerte, dice en Apocalipsis. Es decir, saben quién es Jesús, pero no lo adoran como a Dios. Es importante saber esto porque conocemos personas que reconocen a Jesús de diferentes maneras, pero no lo reconocen como a Dios. Y si Jesús no es Dios, su muerte no tiene efecto para ti porque solo Dios perdona los pecados. Solo Dios perdona los pecados. Si no es Dios Jesús, entonces el que crea eso no puede ser salvo. Lógicamente no puede ser salvo. Porque no es Jesús Dios el que los perdonó, y solamente Dios perdona, y no es su Dios. Pues tampoco pueden tener el cielo donde Él habita, porque Él es el dueño del cielo, Dios, y solamente Él puede abrir la puerta para que entres al cielo, no más Dios. Juan 3:36 dice eso. Pero otro versículo que dice lo mismo, que es en Juan 5:23, dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No sé si usted capte esta frase, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Allí esa es una gran explicación de parte de Dios. El que no honre al Hijo como al Padre, de la misma capacidad, de la misma intensidad, del mismo tamaño, de ninguna manera es menor el Hijo que el Padre, de ninguna manera. Este es un versículo contundente. Explica explícito, abiertamente, verdadero y digamos que final. El que no honra al Hijo, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así de sencillo. Entonces el pecado del primer hombre trajo la muerte a todos los descendientes de Adán, y aún estamos sufriendo tal consecuencia. Sí fue una desobediencia el pecado, pero fue el pecado, la acción, el hecho, la traición, la irreverencia, la maldad y perversidad de los hombres por los cuales Dios, por esas características Dios nos conoce. Por eso vino su Hijo. Realmente no sorprendemos a Dios cuando pecamos. Él sabe quiénes somos. ¿Sí? Dios no se asusta o se altera cuando uno cae en pecado. Él sabe quiénes somos. Él sabe. Porque dice la Biblia, Él nos salvó antes de la fundación del mundo. ¿Sí? No nos salvó porque miró en nosotros santidad, o porque alguien tal vez recapacitó y hizo algo bueno. Luego dijo Dios, ok, entonces los voy a salvar, si lo merecen. No, Dios, Él sabe que somos incapaces de alcanzar el cielo. Entonces allá, cuando Él supuesto, nos salvó. Efesios 1 nos redimió. En Efesios 1 del 2 al 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En dónde estaba? En los lugares celestiales, obviamente en el cielo, en donde Él habita desde allá, desde antes de que hubiera algo. Nos salvó en Cristo antes de cualquier cosa, para que fuésemos, otra vez, y me encanta esto porque no podemos dejarlo a un lado. El Señor quiere que usted y yo vivamos vidas santas. Dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por eso nos redimió, por eso nos salvó, para que nosotros ahora, los pecadores indecentes que somos, empecemos a vivir ¿qué? Una vida santa sin mancha. Las personas que han vuelto a nacer, que tienen la nueva naturaleza, no debemos de bajar la guardia de entender la santidad bíblica, porque el Señor por eso nos salvó. Para que estas personas comencemos a vivir una santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Los humanos antes de Moisés no tenían la ley que anuncia lo que es pecado, pero sabían que por el pecado morirían. Esta era la marca del pecado, la muerte, y no cambió. Pero ahora también tenemos la ley, y ahora no es la muerte física la que reina solamente, sino que la revelación de la ley nos da aún más profundo sentido de la muerte. Por eso es que en ese tiempo reinaba la muerte como la ley, por el pecado. La comparación de Adán
y el que había de venir, más bien la reconocemos en las diferencias y no en las similitudes. Dios planeó que por un hombre todos sufriéramos por el pecado, la muerte. Y ahora entendemos bien, por el que ha de venir, un hombre que también es Dios, por él todos tenemos vida. Por un hombre entró el pecado, pero la acción de un solo hombre. Sí, eso tiene que ver con el plan de Dios. Sí, muchos pensarían eso que dijimos hace rato, pero ¿por qué por el pecado de Adán todos somos pecadores? ¿Y por qué estamos muriendo? Por el pecado de un Adán que ni siquiera conocimos. El plan de Dios es la justicia. Y si Dios acepta ese plan, o si Dios pone ese plan enfrente, su resultado es que también por un solo hombre, y ahora sí nos gusta eso, vamos a tener la salvación y el perdón de los pecados. Por un hombre conocimos el pecado y lo tuvimos, pero también por un solo hombre, entonces, de acuerdo a la justicia de Dios, podemos ser salvos. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. Esa es más una cosa que yo puse aquí, hermanitos. Hagamos de este estudio un paso adelante al conocimiento de Jesús. Me refiero a practicar la verdad en nuestro nuevo vivir. Si me refiero a que si ya escuchamos esto, no lo pongamos a un lado. Si ya sabemos qué es lo que le gusta a Dios y por qué nos salvó, para qué, con qué propósito y dónde nos quiere al final, entonces no lo olvidemos, no hagamos de esto, no lo ignoremos, no hagamos de esto, sí fue un buen servicio, sí, ahora sí como que lo quise entender. No. O sea, que nos cambie nuestra vida, nuestra actitud. Propongámonos hacerlo de veras. Sí, propongámonos, yo le voy a decir, nadie sabemos que somos pecadores si no nos fijamos. Si cuando vamos a mentir o hablar mal de alguien o decir un chisme o sentir mal, un mal sentimiento con alguien, si no nos fijamos, nos vamos de paso pensando que todavía somos buenos, como si no hubiera ley, como si no hubiéramos escuchado nada. Pero si sí escuchamos esto y ahora vamos a revisarnos cuando estemos hablando mal de alguien, acuérdese usted de eso, porque yo no sé, y además le digo esto a usted porque yo quiero hacerlo para mí. Sí, obviamente que yo hablo lo que dice la palabra de Dios, pero me predico a ustedes, con ustedes juntos. Sí, porque yo necesito tener esa santidad. Porque yo quiero ver a Dios de veras. Yo quiero estar un día con Dios de en serio. Entonces no puedo nomás decirles a ustedes y decir ustedes son los malos, ustedes son los que tienen que hacer. No, esto es la palabra viva que llega a cada humano y nos descubre, nos quita la máscara de buenas gentes y nos enseña una cara verdadera perversa que le gusta oír la verdad de Dios, pero que se va al mundo. Sí, se va afuera o aquí en la misma iglesia tenemos todavía maldad, envidia con los demás. Tenemos una clase de rechazo para con los demás. Porque se viste así, porque se cree muy santo, porque tiene este lugar, porque lo que sea. Nuestra maldad Dios la deja al descubierto. Si nosotros no ponemos atención a estas cosas, estando en la iglesia cristianos y queriendo decir que somos santos porque sabemos algo, nos vamos a quedar fuera del alcance de la gloria de Dios. Yo lo voy a decir porque no porque Dios esté listo para cuando usted haga un pecadillo y luego ya no. Sí, pero porque usted no se está arrepintiendo por esos pecados, por esa maldad. Solamente los que se arrepienten de lo malo que son y cambian de vida. Dios quiere que nos arrepintamos, por eso Él murió por nosotros, para abrir la puerta al cielo. Pero si usted, como el que no cree, no se arrepiente porque piensa que es bueno, ¿qué cree que va a pasar? No le eche la culpa a Dios y diga, Dios es injusto. Si sí sabemos lo que dice la Biblia. Ahora ya tal vez hay un problema. El que no viene a la iglesia no escucha esas cosas. Pero usted que ya lo escuchó, usted que ya sabe lo que dice Dios, que Dios está exigiendo la santidad de los que Él redimió, entonces ¿cómo puede ir por la vida todavía teniendo sentimientos de coraje, de envidia, de hipocresía, de falsedad, de vanidad para con los demás? No es posible que el cristiano siga viviendo una vida como el mundo vive. Que el mundo y nosotros seamos iguales. No es posible. No es posible enfrente de Dios. Enfrente de nosotros tenemos tantas excusas. Pero es que me hacen esto y aquello y esto y yo nomás soy poquito malo. Sí. Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. O sea, ¿qué no entendemos de allí? O si usted dice, pero es que nadie somos perfectos. Okay. Jesús acepta eso. Y Dios dice, a Él oigan. En Él yo me, ¿cómo dice? En Él me complazco. En me complazco. Jesús dijo, quiero que ellos estén conmigo y sean uno contigo y que sean uno conmigo como yo soy uno contigo.
Entonces, sí sabemos cómo es la santidad, sí sabemos cómo ser perfectos. Voy a terminar. La transgresión de Adán, dice, practicar la verdad en nuestro vivir. La transgresión de Adán nos trajo a todos como consecuencia la muerte. Dios dijo, por cuanto todos pecaron. Esto es, en Adán. Así Dios establece que los hombres somos de naturaleza pecadora antes de nacer. Un pecado, solamente un pecado nos aparta de Dios. Aún los niños tienen ese pecado. El pecado de Adán, por eso mueren. Aunque estén dentro del vientre, son pecadores. A consecuencia de la maldición que hubo contra el pecado. No merecen, los niños chiquitos no merecen por esa naturaleza de maldad la salvación. Ni aún dentro del vientre de su madre, ni usted que ya está viejo igual que yo. Dios no dijo en la Biblia, Dios nos dijo, Dios no dijo esto, Dios no dijo en la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, porque ellos eran inocentes. Dios dijo que dejen que los niños vengan a mí, porque Él, el Dios creador de todo el universo, y que hizo todo lo que existe, tiene maravillosa gracia. Y por su gracia, Él salva a los niños dentro del vientre de su madre, y a usted que ya es madre o padre. Nadie es salvo sin Jesús, ni aun los niños dentro del vientre de su madre. Ellos tampoco son salvos sin la gracia de Dios, sin Cristo. Murió Jesús, Dios murió por todos. Es en su sangre, es la sangre de Cristo la que nos limpia de los pecados. Y aún nos dio la libertad de seguir muertos en el pecado, si es que así lo decidimos. Jesús vino a este mundo para que conociéramos el amor de Dios real. Y dejó abierta la puerta al lugar santísimo. Está abierta para que todo aquel que quiera entrar, entre. La salvación por fe, todos la tenemos. Jesús murió por todos, pero todos no estamos obligados a entrar a la puerta. Jesús murió por todos, pero la redención tiene efecto cuando usted cree. Cuando usted por sus piecitos entra solito. Si usted está aquí y le gusta todo esto, pero está consciente de que no está comprometido con Dios, no le ha dicho sí a Dios y comprometido su vida, sus sentimientos, sus emociones, a doblegarse a sí mismo, a negarse a sí mismo para entrar con Dios, sepa usted que sin decirlo no quiere entrar para adentro. Aunque se oiga como eso no está bien, ¿verdad? Entrar para adentro. Entonces entrará al reino de Dios, aún estando en este mundo. Si usted ahorita que está en este mundo entra, camina para adentro, toma la salvación, dice sí a Jesús, se olvida de usted mismo, deja a un lado la vanidad y la soberbia y el egoísmo, y ahora se hace el siervo de los demás. No podemos amar a Dios odiando a los demás o teniendo malos sentimientos. Dios sí ve eso, por amor de Dios. Tenemos que entender y empezar a practicarlo. Dios está vivo y lo está viendo usted, pero ya estamos en este mundo y podemos estar dentro de la gloria de Dios en este mundo, pero ya no pertenecemos a esta vida, sino a la nueva, la eterna, porque Cristo, el Señor, Él puede, y puede más que el pecado de Adán. Amén. Amén. Tiene más valor la muerte de Jesús que el pecado que trajo la muerte. Dijo Dios, sean santos porque yo soy santo. Eso dice 1 Pedro 1, del 14 al 21, y usted léalo y descúbralo. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Padre amoroso. Poderosísimo Dios, Señor, en ti confiamos. Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres Rey por sobre todo, y nosotros confiamos en ti y de ti dependemos, Señor. En ti estamos seguros, en ti tenemos la seguridad del perdón de los pecados completo,
Señor, nosotros somos merecedores, somos dignos. Nosotros hemos pasado a ser tus hijos. Por ti hemos sido llamados hijos, perdonados, redimidos. Pueblo santo, nación redimida, gloriosísimo Rey. Somos tuyos, te pertenecemos absoluta y completamente. Permítenos, Señor, entenderlo y vivir entonces así. No podemos saber todas estas cosas y nomás decir que tenemos todo eso y no disfrutarlo y no vivirlo, porque somos hipócritas. Somos personas que nos gusta eso, pero que no nos gusta practicarlo y que no lo tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios. Si es posible, no nos dé las fuerzas para tener eso. Si es posible, poséenos y en tus fuerzas llévenos. O mejor haz eso, Dios Santo. Te pedimos que nos poseas por completo, Señor, y que ahora nos hagas vivir en tu plan, en tu voluntad, en tu vida, para tu gloria, en Cristo Jesús, llenos de tu Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, los quiero bien mucho. Tote. Nos vemos aquí el miércoles si Dios nos da licencia, porque vamos a estudiar la primera carta, primer libro de Samuel. Dios quiere que ya lo estén leyendo y estudiándolo, porque vamos a tener una gran bendición. Dios los bendiga.